De Brasil obtuvo una estruendosa victoria, cerca de 55 puntos, 57,8 millones de votos para que se tenga una noción del volumen. Se dice que es el primer militar electo presidente desde 1945. Chile vivió una situación muy parecida cuando fue electo Carlos Ibáñez del Campo, después de haber sido un general golpista que ya había de alguna manera ocupado la primera magistratura al desplazar a Arturo Alessandri Palma del gobierno en Chile. No es primera vez que esta situación se da, que es una situación donde personas que ingresaron a la política por la vía, de alguna manera, la vía que no es tradicional, que no es la clásica de ir escalando posiciones dentro de las distintas opciones políticas que se dan, sino que entran por la vía de haber llegado desde, en este caso, el mundo militar, en otros casos porque aparecen populismos de derecha o de izquierda que sacan de pronto una posibilidad de llegar muy alto y el pueblo los vota. Va a escribirse muchísimo sobre cómo puede haberse producido una situación como esta de Brasil. De hecho, ya hay bastante literatura al respecto. Se va a mencionar muchísimo el rol que jugó en todo esto la izquierda brasileña y particularmente el PT, el Partido de los Trabajadores, y toda la corrupción que inundó hasta ahora a Brasil y que se ha visto plasmada en manera simbólica en un escándalo que se llama Lava Jato y que tiene alrededor de 160 personas presas, incluida una cantidad bastante grande de repercusiones fuera de Brasil, en otros países de Sudamérica, donde los grandes industriales brasileños acordaban coimear sistemáticamente a presidentes, vicepresidentes, miembros del Parlamento, miembros de las comisiones de obras públicas, todo esto, repito, en varios países de América Latina, y de los cuales hoy día se va conociendo porque hay políticos presos en Colombia, en Perú, en México. Y por lo tanto, Brasil ha sido un muestrario en el último tiempo, pero muy grande, de no solamente una victoria democrática de una persona que a la democracia la mira con un solo ojo, como Jair Bolsonaro, sino además de cómo la corrupción puede horadar cualquier tipo de convicción democrática que se tenga al punto de preferir a alguien que palmariamente dice que no respeta a las minorías y que palmariamente dice que quiere aplicar manos duras donde los militares entren en política activamente. Entonces, ¿qué se puede esperar de Bolsonaro? Ahí hay un punto suspensivo bien interesante y probablemente hoy día va a estar lleno de elucubraciones sobre esta situación. Hay muchos que ya están señalando que la inercia de los gobiernos, la inercia de los estados es tan fuerte que a veces no se puede conseguir todo lo que las personas proponen. Iban a mirar al caso de Trump, que propuso un muro inmediatamente después de asumida su presidencia y todavía no lo puede hacer, no puede levantar un solo ladrillo. Y por lo tanto van a decir, mira, muchas de las cosas que se dicen pueden ser más bravatas, pueden ser más palabras para conseguir los votos, pero a la larga se tiene que gobernar con la realidad y la realidad es sumamente compleja y además tiene una inercia muy grande, cuesta muchísimo mover ese buque, cuesta mucho que las cosas sucedan. Y van a argumentar que, bueno, para que se mantengan ese tipo de personajes populistas en la presidencia, si no les resultan las cosas grandes que ellos han prometido, tienen que buscar cosas chicas, tienen que empezar a salirse de algunos tratados, tienen que empezar a poner sanciones, tienen que empezar a abrir o cerrar relaciones con países A, con países B, y de tal manera de dar la sensación de que algo de lo que se prometió va a funcionar. Pero todo eso, convengámoslo, son incógnitas a esta altura. En una de esas Bolsonaro logra generar un proceso
de cambios que vayan en la dirección que él planteó. Muchos de ellos extraordinariamente agudos y muchos de ellos extraordinariamente represivos incluso. Pero, por lo mismo, hoy día se va a escuchar muchísimo hablar de la inercia de los estados, la inercia de poder mover las cosas en una forma, si se quiere, indirecta, de tratar de generar alguna expectativa de que no todo lo que ha dicho Bolsonaro que puede hacer, lo va a poder hacer. El hecho es que es el país más grande de América Latina, uno de los más grandes del mundo, el socio comercial más importante de muchísimos países, cosa que, como ustedes ya lo saben muy bien, puede ser una suerte de amistad con un ojo cerrado para no ver determinadas cosas en ese país con tal de que la economía y el negocio comercial funcione. Y eso Brasil lo puede hacer, encabezado por Bolsonaro, de una manera muy eficiente y muy estratégica. Ahí donde se quiere tener nuevos amigos, no hay nada más fácil y más mejor hoy por hoy que ofrecerle grandes negocios, y eso los países chicos no lo pueden hacer, pero los grandes como Brasil sí lo pueden hacer. Y por eso es que se viaja tanto hacia allá, incluso en plena campaña, y en vez de hablar de cosas que tienen que ver con lo disruptivo que es el discurso de Jair Bolsonaro, se habla más bien de las posibilidades económicas que se pueden dar. Eso ha pasado ya con China. China es probablemente la maquila más grande del mundo en términos empresariales e industriales, y nadie habla de los derechos humanos, o muy poca gente que está ligada a los negocios habla de los derechos humanos en China. Hablan más bien de lo bien que son las relaciones económicas y comerciales. Es lo que está pasando entre Estados Unidos y Saudi Arabia ahora, a raíz del asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, donde ya suman más las voces a medida que pasa el tiempo para que no haya sanciones, para que las cosas bajen el tono, porque hay una cantidad enorme de dineros saudíes que están involucrados en la economía estadounidense. El más grande de todos es un último negocio por 120.000 millones de dólares para compra de armamentos, y muchos ya han planteado al presidente Trump que no sea tan vocífero, no hable tan mal sobre Arabia Saudita por este caso, porque acuérdense que tenemos 120.000 millones esperando a la vuelta de la esquina. Eso también puede pasar y no es extraño que ocurra. Pero en el fondo, los brasileños han tomado la decisión de llevar a uno de los suyos, Jair Bolsonaro, a la presidencia de la República. Y va a escribirse muchísimo sobre qué llevó a que esos brasileños tengan a una persona como él, con lo que él ha dicho, con su récord, ahí. Pero el hecho factual, el hecho irredarguible, es que todas las alternativas fracasaron. Todas las alternativas, incluso aquellas que estuvieron en el gobierno, y quizás las más importantes son las que estuvieron en el gobierno, fracasaron porque cuando tuvieron la oportunidad, la imagen que dejaron no dio para que los votantes los votaran de nuevo. Y eso es probablemente lo más importante como primera elección. Soy Fernando Paulsen, comienza Combinación Clave.